El mercado de fichajes se acerca a su final, pero el Real Zaragoza todavía no ha hecho todos los deberes que debe hacer. Así que bueno, vamos a analizar qué tiene por delante el conjunto maño en este mercado de fichajes estival. Quedaros para verlo. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también significan dinosaurios altos. Como dinosaurios son los medios de comunicación que informan alrededor del Real Zaragoza, que la verdad que siguen bastante en el Jurásico en cuanto a algunas cosillas, que no vamos a entrar en materia ahora. Pero bueno, entrando directamente en la materia que sí que nos interesa, que son los fichajes. En el vídeo de hoy vamos a ver qué tiene que hacer el Real Zaragoza en este mercado de fichajes. No es un qué fichajes necesita al uso, pero bueno, el título lo voy a mantener, que me gustó. Me gusta cómo lo hace Carlos Reynoso de KC Deportes, que si no lo veis lo tenéis que seguir porque lo hace muy bien. Y me gusta esa denominación y la voy a seguir utilizando, ya la utilicé el año pasado. Seguiremos con ella. El caso es que, bueno, hay deberes. El Real Zaragoza tiene deberes. Tiene bastantes deberes y que, bueno, vamos a ver tres zonas del campo en las que tiene que reforzarse. Las voy a ordenar según lo que creo yo que debería ser la prioridad del club, ¿verdad? La primera zona, pues la primera a reforzar, la segunda, la tercera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de esos tres puntos clave y aportaremos a algunos jugadores. Veremos cuántos aportamos en cada caso. En primer lugar, lo que tiene que hacer el Real Zaragoza, y esto no hay ninguna duda, es desatascar la plantilla. Es dar salida a los jugadores que no van a tener minutos, y son bastantes. O jugadores con los que no se cuenta, o jugadores que pueden tener mercado en otro sitio y que a nosotros nos puede venir bien por masa salarial. En el Real Zaragoza tiene 7 futbolistas que son centrocampistas. Tiene a Petrovic, tiene a Zapater, tiene a Manu Molina, tiene a Jaume Grau, tiene a Francho, tiene a... ¿Quién más me dejó? Bueno, en Mané me he dejado de mencionar su mote, de Manu Molina. En fin, son 7 futbolistas, sobra alguno. Valentín Mada y Eugeni, esos son los que me dejaba. En fin, la neurona se ha puesto a funcionar. El caso es que para mí sobra uno, ya tendrías 2 por puesto y sobra uno. Y claramente después de la llegada de Manu Molina, alias Emanem, pues Petrovic tiene toda la pinta de que será el que salga. Además es un jugador, pues bueno, que no encaja mucho en el modelo de juego que parece que va a implantar Carcedo. Sí que encajaba en el de Jim, pero en el de Carcedo me parece que no lo va a hacer. Y además es un jugador que, si no me equivoco, ronda los 400.000 euros de ficha. Así que bueno, es una masa salarial importante. Y también se quedan sin hueco otros jugadores, o al menos creo yo que no deberían tenerlo, son Larrazábal y Nieto. La verdad es que Carlos Nieto, por su bajo nivel y por, bueno, overbooking también en su posición, pues debería de salir. Y Larrazábal, por supuesto, por su bajo nivel, que bueno, que habrá hecho algún taconcito majo en pretemporada, pero a mí Larrazábal no me engaña, la verdad. El caso es que también debería solucionar el culebrón Narváez. ¿Qué pasa con él? ¿Se queda? ¿No se queda? ¿Se quiere quedar? ¿Es imposible que salga según él? O bueno, luego borró el tweet. ¿O va a salir? ¿O qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Porque la verdad es que parece que está desenchufado. No acabamos de ver al Narváez de la primera temporada que tanto nos gustó. Y ojalá que lo volvamos a ver. En el caso de que se quede, claro. Y si no, bueno, también le deseamos lo mejor cuando se marche. Pero sí se marcha, claro. En fin, que me enrollo como una persiana y el caso es que vamos a ir con la segunda de las necesidades. ¿Cómo chirría este suelo? Debo de pisar en mal sitio. Bueno, el caso es que después de aligerar esta masa salarial y esta plantilla, hay que ir a por un delantero que siente a Azón. Hay que ir a por un jugador que aporte gol. Entendedme con lo de que asiente a Azón. Me refiero a un jugador que sea top para la categoría, que sea un futbolista interesante, que sea un futbolista que digas, jo tío, tengo a este pavo en la plantilla, no puedo dejar que juegue a Zon, porque por mucho punto honor que tenga, que por mucho gol que tuvo la temporada pasada, no creo que pueda llegar a 15, 20 goles por temporada, pero ya lo veremos. El caso es que necesitamos un delantero que complemente lo que ofrece a Zon, que sea un poco más completo en cuanto a juego fuera del área, jugado dentro del área. En fin, un delantero, pues eso, un poco más completo para la categoría. El caso es que antes de hablar de esas opciones de delanteros, os voy a dar una opción que no debe fichar el Real Zaragoza bajo ningún concepto. Esto es nuevo en esta sección, espero que os guste. Y el elegido, el no elegido realmente para ser este no fichaje del Real Zaragoza es Daverson. Daverson es el delantero conocido por
bueno, fingir la agresión de un árbitro. O sea, ya solo con eso, en fin, es lamentable. Si queréis ver el vídeo lo podéis ver, pero antes tenéis que acabar este. El caso es que Daverson, pues bueno, no lo quiero para nada en este club. Creo que su paso por Levante y Getafe fue bastante flojo. Dejó, bueno, sobre todo en el Getafe dejó muchos momentos lamentables. Siempre metiéndose en todas las peleas, siempre jugando sucio, siempre siendo bastante antideportivo. Y como os comentaba, además, eso de que fingió la agresión de un árbitro en un vídeo bastante cómico. Y eso que también entiendo que puede ser tentador, ¿eh? Para Torrecilla, para nuestro querido Little Tower, puede ser bastante tentador porque está libre. Y además es canchero más no poder, eso también nos gusta en el Real Zaragoza, que los jugadores sean cancheros, que estén locos, que les guste el marrullero. Pero bueno, daría seguro muchos memes, pero creo que daría también bastantes taquicardias y ataques al corazón en el caso de los aficionados de Zaragoza. Así que prefiero no verlo, prefiero no sentir esa desesperación de ver a Daverson siendo mi delantero. En fin, sin más dilación, vamos ya con las propuestas oficiales de este deporte aragonés. Como primera opción os doy a Abdón Prats. Creo que buscará salir porque hay aglomeración brutal en el banquillo del Mallorca por delanteros. Tenemos a demasiados delanteros, así que bueno, creo que Abdón Prats está, vamos, más que señalado. Tiene 29 años, es un delantero de área, con buen remate, con buen juego aéreo y que también es capaz de jugar fuera de ella, de aguantar el balón, de incorporarse después al área, jugar de cara con sus compañeros y que bueno, tampoco es un delantero que destaque mucho por movimientos al espacio, pero bueno, para eso ya tenemos otros futbolistas también. El caso es que, bueno, que en primera ha jugado 23 partidos, ha marcado un gol, perdón, viene a marcar 3 goles en primera en 23 partidos y un gol en 4 partidos de Copa del Rey, que se me mezclan los datos. En el caso es que en segunda, la temporada anterior, marcó 12 goles entre Liga y Copa en 33 encuentros, así que bueno, vemos que el chico tiene gol y que bueno, tiene una experiencia en segunda, muy buena experiencia, y seguro que todos recordamos ese zurriagazo tremendo que le metió al Deportivo y que valió un ascenso. Y además, aunque esta información no es muy fiable, según fichajes.com su ficha es de 145.000 euros al año, lo cual me parece demasiado poco, la verdad, pero que desde luego, vamos, debería ser un jugador muy a tener en cuenta. Otro nombre que os doy es el de Guido Carrillo, que es además también un jugador libre. Su ficha, sin embargo, es mucho más alta que la de Tom Prats, es de 1,7 millones de euros, también según fichajes.com, así que este sería el gran impedimento, pero bueno. Tiene también un perfil similar al de Abdón Prats, es fuerte, tiene buen remate, buen juego en el área, buen juego aéreo. Tiene 31 años, es ya algo mayor, ha jugado 20... mayor respecto a Abdón Prats. Ha jugado 29 partidos en Liga con el Elche en esta temporada pasada, marcando 2 goles y otros 2 en Copa con 3 partidos jugados. En el conjunto ilicitano lleva 2 temporadas y antes estuvo otras 2 en el Leganés en primera división. Así que bueno, es un futbolista que podemos tener en cuenta. La verdad es que el mercado de delanteros está ya muy reducido. Con el tercero pues ya sabéis a quién tenía, ¿no? Es un jugador que ha fichado muy recientemente por el Rayo Vallecano. De hecho, hace 2 días, si no me equivoco, desde la grabación de este vídeo, que hoy es jueves 4 de agosto. Pues bueno, Sergio Camello, que se ha ido al Rayo y ya era mi opción. Y yo creo que la de todos los fans de Zaragoza y de muchos equipos de segunda seguro que también. Porque vamos, un jugador con ese gol y con esa proyección, no podíamos dejarlo escapar, pero bueno, al final se ha escapado al Rayo y la verdad es que hay poquísimas opciones en el mercado. Y antes de dar cualquier nombre sin conocerlo o haberlo visto, os voy a dar 2 nombres para que elijáis vosotros, ambos provenientes del Manchester City. Y no es Haaland el que os voy a dar, la verdad, lamentablemente. Uno es Liam Delap y el otro Nahuel Bustos, aunque parece que este último va a jugar en Brasil. Pero bueno, si el Real Zaragoza está rápido, quizás podría hacer ahí un robo de mercado, podría colarse en esa operación. El caso es que, bueno, jugó la temporada pasada en el Girona, dio un rendimiento muy bueno, marcando 11 goles, dando 2 asistencias en 45 partidos. Un delantero rápido, un delantero enérgico, fuerte, con muy buena definición y con mucha hambre y ganas de luchar. Y el caso es que a Liam Delap también se le presupone esa hambre, esas ganas, porque tiene 19 años. La temporada pasada jugó en la Premier League 2, la liga de filiales de Inglaterra, de la Premier League, marcando 8 goles y dando 2 asistencias en 10 partidos, así que son guarismos muy, muy interesantes. Mide 1,86, así que es alto, es además un delantero fuerte, no muy rápido, pero que tiene sin duda ese instinto de gol que los buenos delanteros les caracteriza, que llegan al gol no sabes muy bien ni cómo. El caso es que, bueno, así como un dato que os doy también es que
Es hijo de un exfutbolista, de Rory Delap, que jugó en varios equipos de la Premier, que destacó sobre todo en Stoke City, Sunderland y también en el Derby County y Southampton. El caso es que, el Real Zaragoza, la verdad, llega tarde al mercado y el de delanteros llega muy tarde. La opción favorita para mí era Sergi Enrich. Sergi Enrich era mi opción favorita porque tenía más veteranía que Azón y que Simeone también. O sea, al final cuento con ellos tres para ser los delanteros, ¿no? Tenía una opción más veterana, más de conocer la categoría, de aportar, pues eso, veteranía, también mucho gol. Sergi Enrich tiene mucho gol. Y bueno, que la temporada pasada no lo destacó precisamente por ello, pero el Oviedo se ha adelantado y la verdad es que no sé qué van a hacer con esos dos pedazos delanteros esta temporada. Y el caso es que sin Sergi Enrich, pues yo apostaba por Garcés o por Sergio Camello. Y el caso es que uno salió primera y el otro al Tenerife. Así que mala pinta para el Real Zaragoza en este mercado de delanteros. No sé yo si incluso lo dejarán estar así y no traerán a nadie más. Y por último, la tercera necesidad que creo que necesitamos o que debemos o que tenemos que cumplir, y tengo mis dudas de incluso si la pondría la segunda por encima de la del delantero, es la de traer un buen tercer central. Un central que eleve el nivel de la rotación y que aporte, un poco de miedo, digamos, a Jair y a Francés en cuanto a, chavales, si aflojáis el ritmo, aquí estoy yo para jugar, quitaros el sitio y como os descuidéis, sustituto hasta final de temporada. Eso es lo que necesita el Real Zaragoza. El primero que os doy es un jugador que está lesionado actualmente, que creo que tardará varios meses en recuperarse todavía del todo, pero es Iván Martos. Todavía no está listo para competir, pues eso, seguramente octubre, noviembre, quizás sea demasiado tiempo de espera, pero creo que es un central que sería muy, muy interesante. Es además reconvertido de lateral izquierdo, es un central rápido, es un central joven, es un central veloz, 25 años y cobra 120.000 euros al año. No lo veo muy caro, la verdad. Y que fuerte, conoce la liga. No sé, es un central que me interesaría muchísimo y que tendrá muy buena salida de balón también. Así que, es un central que a mí me gustaría ver con el Real Zaragoza. Otro central también que me gustaría, y seguro que a muchos de vosotros os gustaría, es Víctor Laguardia. Viene también sonando desde el principio. Central altísimo, fuerte, muy bien en la defensa del área, pero muy lento. Aunque ¿cómo decirlo? Se equilibra con su buen posicionamiento. Al final, a campo abierto, pues es complicado. Si no eres rápido, tendrás que posicionarte muy bien. Y la Guardia, pues ahora se posiciona muy bien, ¿no? Cuando estaba aquí, que la verdad que a mí me parecía bastante desastre. Viene de 8 temporadas en el Alavés, le ha dado tiempo a crecer desde que saliera del Real Zaragoza y ha llegado a ser capitán del conjunto vasco. Estaba buscando ¿cómo se les llama? Los del Alavés, pero no caigo. ¿Babazorro? No. Babazorro me suena. No lo sé. Bueno, dejarlo vitoriano también se puede poner. Ponedlo en los comentarios si os lo sabéis, ¿eh? No me vale que lo busquéis en Google. Que para eso también sé hacerlo yo. Y de hecho será lo primero que haga. El caso que viene de jugar la temporada pasada 34 partidos, marcando 3 goles, sabéis que es altísimo y que se impone siempre por ahí, y dando 2 asistencias, y su salario, pues, es un poco el impedimento, ¿no? Va más allá de los 600.000 euros al año. Al menos según he podido encontrar, así que la ficha sería complicada, tendría que bajarse bastante el sueldo. Y la tercera opción que os doy no es un nombre concreto, es más bien un perfil. Yo creo que el Real Zaragoza debería apostar para ese tercer central a un joven que haya jugado bastante en primera RFF, que tenga mucha hambre, muchas ganas de jugar, que sea rápido, que sea alto, fuerte, bueno en salida de balón, en la defensa del área, pero sobre todo lo primero que he dicho, que sea joven y que tenga hambre. Que tenga ganas de jugar, que venga aquí a comerse el mundo, y que creo que eso es precisamente lo que necesitamos para revitalizar también un poco esa posición de central. Quizás en lugar de hacer este fichaje, pues lo que se debería hacer es apostar por Clemente, pero creo que no se tiene la confianza suficiente en Clemente y que quizás esa defensa de 4 no le beneficia del todo. No es un lateral, tampoco es un central. En defensa de 2 centrales, ¿no? En defensa de 3 se podría sentir más cómodo y creo que en la Real lo hizo bien, pero el caso es que Clemente para mí debería ser esa apuesta. Y además de estas 3 necesidades, por supuesto que todavía tiene el Zaragoza alguna cosa más que hacer, como el caso de reforzar los extremos, ya que Bermejo, Narváez, Mollejo, Juliano se puede mover por esa zona, pero yo me gustaría traer otro jugador también para ahí. Y los que tienen cosas que hacer sin ninguna duda
sois vosotros. Vosotros tenéis cosas que hacer. Aquí se acaba el vídeo de hoy. Y lo que tenéis que hacer es cumplir la fórmula de la felicidad. Like en este vídeo, suscripción al canal, por favor. No puede ser que no estéis suscritos todavía, chicos. Llevamos ya más de un año haciendo vídeos. Y por último, darle la campanita. Darle la campanita para que os avise pues, de cuando hay vídeo nuevo, de cuando estamos en directo, de cuando hacemos cosas al final en Deporte Aragonés. Y nos vemos en el siguiente vídeo que sin duda será de qué fichajes necesita la Sociedad Deportiva Huesca.